si quieres. Vale, sí, así la subo al canal de YouTube Ok, también. perfecto. Bueno, luego la editas y eso, pero esto es como el tema de la protección de datos, que sepas que esto va a estar en directo y que se va a emitir en directo y que tienes conocimiento de estas cosas y todo eso, Vale. ¿vale? Voy a conectar esto al Facebook. ¿Cómo está el tiempo ahí? Bueno, normal, nublado, así, una cosa como en Galicia es lo ¿Cómo ocurre, habitual, no? pues bueno. Vale, ok. Voy a empezar a transmitir. Viste que tarda un poquito antes de que te dé el ok. Así que bueno, vamos ahí. Vale, a ver. Vale, supuestamente ya estamos. Nazaret Hermida. ¿Qué tal? Bienvenida a este lugar. No nos conocemos personalmente, pero la verdad que sigo un poco tu trabajo y te agradezco mucho que estés aquí, de verdad. Hay algo en tu trabajo que me suena muy representativo y quería acercarte a mi gente, por decir algo, ¿no? Genial. Y bueno, he visto, me hizo mucha gracia esta sacerdotisa en tiempos modernos. ¿Qué? En tiempos revueltos creo que puse, ¿no? Sí, modernos o revueltos. ¿Cómo está eso? Sí. Mm. Sí, además lo puse antes de que ocurriese todo esto, ¿no? Bueno, desde la astrología sabíamos que se acercaba algo así que iba a remover bastante los cimientos a nivel civilizatorio. Ajá. Concretamente en este año, con un astrólogo uruguayo lo predijo hace muchos años ya, escribió un libro en el que lo Compatriota. explicaba. ¿Sí? Es Sí. verdad que tú eres uruguayo. Pues Mm. Boris Christoph, por ejemplo, concretamente en el año, bueno, antes de morirse, escribió un libro en el que predijo exactamente que iba a haber una pandemia y, bueno, concretamente pues lo que ocurrió, ¿no? Y sí que siento que estamos en ese momento, ¿no? En el que también en los Vedas, en la antigüedad, se establecía que era como el Kali Yuga, ¿no? Ese final de los tiempos en el que todo es un poco más caótico, ¿no? Entonces, bueno, era un poco una alusión a eso, sí. El fin del Nazaret, mundo, ¿no? yo te iba a preguntar, tú como astrólogo además he visto que eres maestra de Reiki Usui, yo estoy hasta tercer nivel he llegado, allá no he pasado, pero he visto que tienes varias ramas dentro de tu trabajo, pero sí que me llama la atención esto que tenéis los astrólogos predictivos. Em, ¿Cómo vivís al día a día? ¿Estáis mirando todo el tiempo los astros? O sea, ¿cómo? Claro, porque te escuché hablar en algún vídeo por ahí que Marte entraba en Aries ahora a fin de año y esto ya marcaba un poco. O sea, ¿cómo vivís eso? Me suena como un poco estresante incluso, ¿no? ¡Mira lo que va a pasar! Sí, es un poco estresante porque no es fácil y además, por otro lado, muchas veces, pues bueno, pues pueden surgir ciertas, no todo es tan seguro, ¿no? Tengo la suerte de que me incliné a hacer la rama predictiva en la astrología, que es lo más difícil, claro, y en astrología mundial más, porque tienes que valorar muchas cartas. Entonces, obviamente no todos los astrólogos están en eso. Es algo vocacional, pasional, total, ¿no? Pero si te fijas en la antigüedad, los astrólogos siempre han estado vinculados a esferas así de alta sociedad, ¿no? O también gente importante de la política, ¿no? Hace poco estaba viendo, por ejemplo, esta mañana una carta leccional que hicieron para la reina Isabel en el momento de la coronación, ¿no? O sea, Ujú. entonces, claro, siempre tienes que estar muy pendiente de los movimientos, obviamente, del cielo. Sí, yo como astróloga estoy siempre mirando pues dónde está la luna, qué aspectos hay, qué va a ocurrir, ¿no? Ahora, hoy, por ejemplo, estaba analizando el tema de los eclipses, que es muy complejo, que no es tan fácil como parece, ¿no? O como pinta en Ajá. internet, ¿no? Normalmente, pero sí, estamos un poco en eso. Mm. Pero, o sea, ¿tu día a día lo riges un poco en esto? O sea, a la hora de qué me está pasando, qué estoy sintiendo, por dónde me estoy Sí, moviendo. sí, sí, totalmente. ¿Sí? Madre Sí, el mía. otro día, por ejemplo, no sé qué me estaba ocurriendo, que dije, yo, madre mía, es que se me rompió el teléfono, tal, el otro. Y claro, fui a mirar y es que estaba la luna en mi casa 12. O sea, que es un momento, pues eso, que suele ocurrir, pues que es un momento que no,
a nivel de astrología leccional y demás, pues no es un momento para hacer cosas ni nada, porque es un momento más bien para descansar, ¿no? Entonces, y las brujas siempre, sabes que han estado ligadas a los ciclos lunares, ¿no? Esas brujas que son tan típicas de aquí, también de Galicia. Entonces, sí, es algo que estos ciclos de orden y de armonía con los ciclos lunares, pues puede ser muy productivo, porque, por ejemplo, si te fijas en el momento en el que a lo mejor los aspectos de las lunas son más favorables para ganar dinero, por ejemplo, si eres autónomo, yo es que me doy cuenta de que aunque yo me empeñe, por ejemplo, en ganar dinero un día concreto del mes, normalmente sueles haber más trabajo con las expectaciones fluidas, ¿no? Entonces, es una manera también de como no perder energía o aprovechar las energías de la mejor manera, ¿no? También. Qué bueno, o sea, lo interesante es tener un astrólogo al lado casi prácticamente, ¿eh? Claro, lo hacían los reyes en la antigüedad, hacían eso. Ah, Sí, sí, ¿sí? sí. Eso no lo Sí, sabía sí, yo. sí. Ah, qué bueno. Oye, Sí, sí, Nazaret, sí, sí. ¿tú crees que vivimos en ciclos? O sea, ciclos que empiezan y que se repiten en el tiempo. Sí, totalmente, sí, Sí, sí. sí. Cuéntame un poco, ¿cómo es tu percepción de eso? Bueno, mi percepción, ahora ya no estoy hablando solo de astrología, yo principalmente la astrología para mí es como el pilar, ¿no? Pero Ujú. luego también he hecho más cosas, ¿no? Y soy profesora de Reiki, de yoga, también soy maestra de registros, pero bueno, eso no lo practico, ¿no? Entonces, pero sí he investigado mucho y bueno, obviamente en astrología todos son ciclos, tú estás inmerso en un ciclo concreto y esto rige unas etapas de la vida, por ejemplo, cada 7 años tienes una cuadratura de Saturno, un ciclo de Saturno. Si te das cuenta, a los 28, que se cumple el primer ciclo de Saturno, es cuando normalmente todo el mundo dice, es que entre los 28 y los 30 les asienta la cabeza. Bueno, eso está muy ligado a los tránsitos de Saturno, porque realmente es cuando la persona obtiene una estabilidad laboral, o se casa, o tiene hijos, esa confrontación con la realidad a la que te lleva Saturno está muy ligada a esos ciclos. Entonces, así existen ciclos con todo, ¿no? Ajá. Eh, Entenderlo en su complejidad con toda la complejidad que conlleva, pues sería muy extenso, pero te iba a comentar que a nivel de registros acásicos, por ejemplo, incluso en la que es la teoría de la reencarnación y de los ciclos, y también en el Reiki se contempla esa espiral infinita que también está en los petroglifos, incluso más paleolíticos, ¿no? Que es para mí una verdad filosófica y espiritual, que es que todo está en continua repetición, pero en evolución, digamos, ¿no? Incluso con esa teoría kármica o del karma de los hindús, del samsara, ¿no? En el que estamos todos y de alguna manera estamos como vida tras vida, muchas veces viviendo experiencias muy parecidas, pero trascendiéndolas a un nivel mayor, ¿no? Como una espiral que sube, ¿no? Una espiral que sube, sí, sí. Qué bueno. Oye, viendo todo el conocimiento que a veces expresas, porque incluso a veces mirando tu muro de Facebook, pones cartas de Amy Winehouse, así. Mm. ¿Te das algún respiro tú para decirme, no quiero saber nada, suelto todo ya, que sea lo que tenga que ser"? ¿Te pasa eso en algún momento? ¿O tu Capricornio no te deja? Es que es muy curiosa, entonces siempre... Y me parece tan apasionante la astrología, que cuanto más... Mira, lo bueno es que de la astrología es que cuanto más aprendes, cuanto más profundizas, es como esa espiral que nunca se acaba, Ajá. pues es muy, muy extensa. Entonces, es complicado para mí desconectar, la verdad, porque mis aficiones están muy ligadas también a la investigación, ¿no? Al descubrir cosas ocultas, me gusta mucho eso. Entonces, está muy ligada a mi profesión en parte y hace que me mimetice mucho, que lo considere casi como, pues no sé, es Como algo una vocacional. filosofía de vida, ¿no? Más o Sí, menos. es una filosofía de vida. Aunque me gusta mucho viajar, y desconectar, y me encanta viajar, por ejemplo. Y eso sí que no tiene nada que ver con esto y es una vía también de escape, ¿no? que tengo. Pero y bueno, el fluir o el no controlar, sí, ¿no? Pero en mi día a día, la verdad es que estoy inmersa en la astrología. Sí. Oye, tú eres de Ferrol
Sí. ¿no? Nacida en Ferrol. Yo no sé, cuéntame un poco porque tengo o sea, yo tengo ancestros de Carballo, ¿vale? Ujú. Y no sé por qué la sensación, a mí Ferrol me genera una sensación como muy especial. Me da la sensación como es una cosa así como algo de lucha, algo de fuerza, algo de tierra. ¿Qué tiene Ferrol? Esa fue una de las cosas que me llamó la atención de ti, que eras de Ferrol. Mm. Sí, a mí mismo también me llamó la atención, ¿no? Dije, pues es que es raro que yo, tan diferente que soy, naciese en la calle de al lado de donde nació un dictador, ¿no? Porque, bueno, si sabes que allí nació un dictador que estuvo gobernando en España años, ¿no? Ujú, Y bueno, en Ferrol fue una ciudad que en lo que es esa etapa fue un núcleo muy importante a nivel nacional, porque claro, se construían los barcos militares, todo lo que es las flotas de militares iban allí, entonces había mucho movimiento social, las mujeres iban a buscar maridos allí, ¿no? Entonces, ahí está muy ligada la iglesia, el mundo militar a Ferrol. Es como volver un poco atrás en el tiempo, a veces cuando vas allí, ¿no? Y la gente incluso, pues, está muy ligada, te digo, a la iglesia y al mundo naval y militar y sobre todo. ¿le hiciste Entonces, alguna vez sí, la carta a Ferrol como ciudad? no, la verdad es que no. Últimamente estoy un poco investigando más en esas cosas, pero no es fácil encontrar las cartas, por ejemplo, a la hora de hacer astrología mundial y poder ver las cartas de las ciudades o de los países no es tan sencillo porque depende de algún evento, pues una constitución o la constitución oficial de la ciudad y no es sencillo encontrar las fechas de las ciudades, pero sí que sería interesante verlo, la verdad. Y cuando haces un trabajo predictivo, estás trabajando con un cliente que se acerca a ti, que te pide pues, la carta o y tal. em, ¿Cuál es la tendencia tuya en sí mismo? Si ves algo que dices, uy, aquí hay algo que se puede complicar o incluso puede ser difícil incluso de gestionar por parte del cliente, ¿qué tiendes a decírselo, a maquillárselo, a no decírselo, a dejárselo caer? ¿Cómo funcionas en ese sentido? Imagino que cada uno, cada astrólogo será un mundo en esto, ¿no? Sí, a ver, al trabajar con la astrología, sobre todo astrología horaria, que es una rama de la astrología que es muy ajustada a la realidad a nivel de predicción y astrología predictiva en general, pues necesitas necesariamente ajustarte a la realidad y no maquillar las cosas, ¿sabes? Porque si no, eh, el cliente al final lo va a volver, ¿sabes? El cliente busca un poco que le den una información pues que más o menos se vaya a ajustar a la realidad. Es cierto que si veo que es algo muy negativo, o algo, a ver, he tenido casos muy complicados y de desapariciones eh, y cosas muy complicadas. O imagínate que una persona pregunta si va a tener pareja a lo largo de su vida y le sale que no va a tener pareja nunca. Bueno, pues sí, en ese caso no dejo tampoco o sea, no doy un juicio cerrado, aunque la astrología tradicional normalmente es determinista, yo busco solucionar, digamos, dejarle a la persona con una esperanza, buscar una vía positiva, no dejarle una negativa a la persona, porque tampoco le veo mucho sentido. Pero normalmente, si sale que no, o por ejemplo, imagínate, es con una justificación, es decir, hay una explicación detrás. Si doy una negativa o veo que tengo que decir algo negativo a la persona, intento como ver muy bien el por qué eso sale así, ¿no? El por qué eso se ve así. Y intentar luego, pues a través de darle un consejo con el tarot, también ver cómo no dejarlo en un camino cerrado, digamos, ¿no? Porque no tendría mucho sentido. La persona busca orientación y también busca que le abran un poco los caminos, ¿no? Normalmente cuando va a una consulta. ¿Es terapéutica la astrología? Bueno, totalmente. O sea, el ¿Sí? nivel de que yo trabajo en la astrología hoy en día, hay consultantes que dicen esto equivale a 7 terapias. Porque realmente con la astrología se ve lo que hay detrás de muchas de las situaciones, o por ejemplo, el ver la carta natal de tu carácter, de tu destino, de complejidades psicológicas que son difíciles de entender y que un psicólogo nunca entendería, porque un psicólogo trabaja de otra manera.
No digo, no lo estoy despreciando, yo he ido al psicólogo, pero no, no es lo mismo, porque en la astrología tú conoces tu propio código, ¿no? Cada ser humano es único, no, nadie es igual a otra persona. Entonces la psicología sí que trabaja con esquemas generalizados y en los que te puedes catalogar, ¿no? Pues mismamente, por ejemplo, otras ciencias como otras, bueno, no es una ciencia, pero otros conocimientos como el eneagrama, ¿no? Te clasifican en un número, pero la astrología es algo mucho más personalizado. Por eso nunca va a ser catalogada como ciencia, aunque fue la primera ciencia de todas. De hecho, la medicina proviene de la astrología, por ejemplo. Los primeros ¿Sí? astrólogos, sí, los Ah, no primeros sabía yo eso. médicos. Claro, es que estas son cosas que están ocultas en la historia, pero son historia. Porque Mm. realmente los alquimistas fueron los primeros médicos. Los alquimistas trabajaban con la astrología. Y entonces, por eso la astrología es algo muy sagrado, ¿no? Es algo muy, que por eso, en cierto modo, a lo mejor no tiene sentido ni que esté regularizado a nivel social o que esté en manos de todo el mundo, no lo sé. Siempre ha estado en manos de esferas poderosas. Y hoy en día también, aunque no es tan conocido eso, ¿no? Y a los astrólogos del día a día o del uso, pues nos cuesta más llegar a esas esferas, ¿no? También. Pero sí que es cierto que como te decía, la astrología nos enseña esos códigos únicos que nos distinguen, pues, por ejemplo, de ser, de tu ser Jorge, yo soy Nazaré, por eso no es una estadística, ¿no? Es algo más complejo y más profundo. Difícil de hacer llegar a las personas, por eso la única manera que yo veo, la única salida que encontré a lo largo de mi vida fue el practicarla, el ejercer como astróloga y el confiar en que eso se extendería, ¿no? Poco a poco, ¿sabes? Yo he visto en tu página web que incluso has ganado premios a la hora Sí, de leer cartas. Eso me impresionó, ¿eh? Porque digo, wow, o sea, imagino varios yo astrólogos. sí, yo también me impresioné en su momento, sí. No porque, por la capacidad, sino porque varios astrólogos mirando una misma carta, ¿quién se acerca más bueno, a lo que es la verdad de esa carta, ¿no? Porque Mm. ahí es donde entra un poco mi pregunta siguiente, ¿no? ¿Qué parte de la astrología, porque de alguna manera la profesión, que entiendo que es, como decías tú, la base de tu trabajo es la astrología, pero la profesión no eres tú, ¿no? Es como, son cosas diferentes. Pero ¿en qué parte encaja tú con la astrología? ¿Sabes? Lo que es tu ser, tu esencia, lo que tú eres o lo que tú sientes que eres, ¿cómo encaja en aquello que haces, en tu caso? No, no sé si entendí muy bien la pregunta. Claro, porque hay una parte de ti que eres tú, Mm. y hay otra parte, y esa parte que eres tú es la que lleva adelante a la astróloga o a la tarotista o la maestra de Reiki, Sí, etcétera, ¿no? Esa parte de ti, la esencia, la esencial, la profunda, ¿cómo se conjuga con la astrología? ¿Cómo llegó a impulsar a la astróloga interna? No sé si me he explicado con la pregunta. bueno, yo digamos que me preguntas que cuál es lo que me impulsa un poco Sí, a ello, ¿no? qué parte interna de ti te lleva hacia la astrología, ¿no? Pues sobre todo que mira, la astrología es como, es algo muy sagrado, ¿sabes? Cuando tú estás viendo la carta de una persona o estás prediciendo acerca de algo de una persona o cuando estás viendo una carta de una persona, estás estableciendo como una especie de conexión. Yo he hecho registros acásticos, he hecho ese tipo de conexiones más mágicas y más especiales y más profundas como de hablar con tus ángeles, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Esto es algo parecido, porque es como si estuvieses decodificando muchas cosas que están haciendo un trabajo terapéutico para ti, para la persona. Es complejo de explicar. Yo ni siquiera busco ponerle nombre porque no tiene mucho sentido, pero sí es un poco parecido a esa ley de la que se llama la ley del espejo o esa ley proyectiva en la que de alguna manera, o esa ley de sincronicidad en la que de alguna manera la gente que viene a ti te trae como esas claves que tú también tienes como que desbloquear en ese momento y se produce como una simbiosis muy mágica que de alguna manera lo que, por ejemplo, esta entrevista, ¿no? Lo que yo te estoy contando a ti es algo que me nace a mí, pero que a lo mejor me viene bien a mí integrar, Sí, ¿no? entiendo. Pero no estaba preparado. No, no. Es una, claro. Entonces,
es un poco eso, ¿no? Pero con términos más técnicos. A nivel astrológico se introducen esos términos más técnicos, no es algo, ¿no?, como una conversación más así, pero... Entonces, esa magia que se produce, esa no sé, es como si... es un proceso espiritual que no sé, no sabría ponerle tampoco un nombre en sí. Pero es como si abrieses una crisálida, ¿no?, de una mariposa, ¿no? Y Chulo. desplegases unas cosas que en ese momento esa persona, porque al final la astrología es una de las ciencias que demuestra que como que todos somos uno, pero estamos como unidos como partículas, ¿no? Y esa información que tú necesitas en ese momento, pues puede también abrirme puertas a mí o pero bueno, es un proceso metafísico, yo no lo hago por eso tampoco, sino por esa magia, ¿no? Esa magia Qué bueno eso que dices, ¿no? Al final, yo pienso igual sobre que todos estamos conectados con todos. Sí, Sobre todo este tipo de charlas, yo no mando preguntas a nada. Todas las personas como tú vienen sin saber ni de qué voy a hablar. Y eso me encanta, eso está haciendo esto mucho más rico. Pues tienes que seguir en tu línea de trabajo, tienes terapias por las tardes y tal cual. No, quiero hacerte una última pregunta que está relacionada a una parte de mi profesión, que es la sistémica. Estoy formado en sistémica. Y cómo, desde tu parte astrológica, ¿cómo se vincula la sistémica junto con la astrología? ¿Dónde sientes que podrían como unirse, ¿no? O cómo se puede mirar desde la astrología lo que desde las constelaciones se ve, más o menos. Esa sería pues la pregunta. hice un trabajo muy interesante combinado con astrología y constelaciones familiares. Ujú, Y hice algún taller con Brigitte Campertier, pero ujú. no, o sea, no ejerzo porque no es lo mío es la astrología, pero sí conocí a una persona que en un momento dado combinó esas dos terapias y me pareció muy interesante, porque al conocer, por ejemplo, el mapa natal de la persona, bueno, igual que muchas veces constelas una situación sin conocer la situación, esa situación se despliega como si fuese un escenario un poco mágico, lo mismo Ajá, ocurre con la carta natal. Es una cosa muy curiosa. Y ajá. las personas pueden ejemplificar los planetas de tu carta y cómo eso se articula y ¡Wow! cómo eso te afecta. Es una pasada. Pero Guay, claro, háblame un poquito más de eso antes de irte, banda. sí, bueno, yo me acuerdo del ejemplo propio, era una persona que tenía una combinación Luna-Plutón, ¿no? El Luna-Plutón que es como un apego muy profundo del que no te puedes liberar, ¿no? Y en la constelación se estaba significando como una persona era la Luna, la otra era Plutón y la persona no se separaba. Y era curioso, ¿no? Porque estaba ejemplificando esa conjunción que se veía en su carta. No sé si me entiendes. ¡Qué Y eso chulo! puede, claro, es muy ilustrativo, muy simbólico y muy liberador el poder expresarlo y verlo desde fuera esa imagen para poder integrarlo. O sea, no hay mejor cosa que visualizarlo, que llegar a tocarlo, ¿no? Yo que soy un signo de tierra, llegar a tocar las cosas o verlas así de una manera tan gráfica como para... Y además sin prepararlo, ¿no? Ya sabes, esa magia de las constelaciones es un poco la misma magia de la astrología, ¿no? Qué bueno. Bueno, me Un voy a día quitar. podemos hacer una prueba o intentarlo, si Claro, quieres. claro. O sea, a partir de aquí, bueno, a crear y a seguir creando. Voy a... Encantada, yo cuando quieras, si quieres volver a charlar, otro tema o hacer algo, encantada. Un placer. Sí, la verdad que te agradezco mucho que hayas estado. Por lo menos voy a poner todos tus datos en el link, en la descripción para que la gente pueda contactar contigo. Me ha encantado, me ha parecido Me súper encantó también. interesante Gracias. y gracias por compartir este ratito y seguimos en contacto, ¿vale? Gracias a ti. Sí, Nazaret Hermida es la página, si la quieres poner. Yo la voy a escribir ahí. Pues cuando Nazaret, quieras, aquí estoy, ¿eh? muchas gracias Estamos. y namaste. Gracias, igualmente, lindo. Adiós. Chao.